este estudio que ha sido de gran bendición sobre el libro del Apocalipsis. Y vamos a estar estudiando en el capítulo 4, los versos del 3 al 11. Que el Espíritu Santo de Dios ilumine nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo de Dios abra nuestros oídos espirituales y que podamos atesorar esta palabra y recordarla y vivirla cuando sea necesario, hermanos. Amén. Vamos a leer los versos del 3 al 11. Del 3 al 7, perdón, versos del 3 al 7 lo que vamos a ver hoy. ¿Estamos con la transmisión? Sí. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro. Sí. Con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono había un mar, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y hasta aquí vamos a quedar hoy, en lo que vamos a estudiar. Aquí vamos a ver el segundo movimiento, o el segundo acto de esta visión celestial. En el sermón anterior, Juan estaba en el Espíritu. Fue llamado a contemplar la realidad última del universo, que es el trono de Dios. Ahora Juan nos describe cómo es ese trono. Nos describe qué es lo que hay ahí, qué es lo que él logró ver ahí con sus palabras para que nosotros podamos entender. Y estamos delante de una de las descripciones más densas en toda la Biblia, amados hermanos. Cada símbolo que hay aquí, cada piedra preciosa, cada sonido, cada ser celestial, tienen un significado teológico profundo que revela el carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno, la santidad de su presencia y la adoración que le corresponde. No vamos a correr, hermanos, porque hoy vamos a estar pisando terreno sagrado. Amén. Primero vamos a ver el resplandor del trono de Dios. El aspecto del que estaba semejante, dice el verso 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Veamos aquí algo muy importante. Cuando Juan logra poner su mirada en el trono, él no ve una figura humana, él no ve un contorno físico, lo que Juan ve es un resplandor de luz, un resplandor de gloria. ¿Por qué? Lo que dice Éxodo 30, verso 20, no me verá el hombre y vivirá. Y lo que dice 1 Timoteo 6, 18, que Dios habita en una luz inaccesible. Entonces, hermanos, no hay una forma física en que nosotros podamos explicar a Dios. Ahora, al principio del culto, la palabra nos decía que Dios nos hizo nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y muchas personas cuando leen eso piensan es que Dios tiene una forma de hombre, ¿verdad? Que Dios tiene manos, que Dios tiene pies, que Dios tiene rostro, que Dios tiene, ¿verdad? Lo que sea. Y muchas personas piensan eso. Y usted dirá, pastor, pero en la Biblia dice los ojos del Señor, la boca del Señor, el brazo del Señor. Le dijo a Moisés, te mostraré mis espaldas. Entonces, ¿significa que Dios tiene una forma física? No, porque Dios es espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que hemos mencionado muchas veces, antropomorfismo. En la teología eso se llama un antropomorfismo. Es Dios diciendo que tiene una característica física, pero para que nosotros entendamos lo que la Escritura nos quiere decir. Igual cuando Dios asume pasiones. Dios no tiene pasiones, Dios es inalterable. Entonces, eso en la teología se llama antropopatismo. Y eso es para que nosotros entendamos lo que la Escritura nos quiere decir. Y aquí cuando Juan posa su rostro en el trono, no ve un hombre sentado, ¿verdad? Como en las pinturas, un viejito lleno de canas y una barba larga, ¿verdad? No, él ve una luz, ve un resplandor de gloria.
Y él dice, yo lo que vi fue algo semejante al jaspe y a la cornalina. No sé qué forma tan curiosa de describirlo, con piedras preciosas. El jaspe y la cornalina son piedras preciosas. Y primero vamos a entender qué significa el jaspe. El jaspe representa, hermano, la gloria increada de Dios. En Apocalipsis 21:11, si nos adelantamos, no vayamos ahí, pero en Apocalipsis 21:11, el jaspe es descrito claro como el cristal. El jaspe tiene diferentes tonalidades, siendo la más común la verde. El jaspe verde es el más común. Y el jaspe más difícil de encontrar en el estado natural es el jaspe cristalino o el jaspe transparente. A ese tipo de jaspe es el que se refiere Juan cuando dice que vio el trono de Dios y vio algo semejante al jaspe. Él vio una figura cristalina, ¿verdad? Que brillaba en gloria. El jaspe tiene esas cualidades luminiscentes, ¿verdad? Refracta muy bien la luz. Entonces, cuando Juan dice que vio jaspe, está diciendo que vio una luz pura, una luminosidad pura. ¿Qué representa esto? Número uno, la gloria inaccesible de Dios. Dios es gloria, amados hermanos. Eso nuestra mente no podría entenderlo. Nuestra mente y nuestros sentidos no podrían entender la gloria de Dios. Incluso el mismo Juan no podía entenderlo, pero él lo describe con la inspiración del Espíritu Santo, lo describe como jaspe para que entendamos la gloria del brillo del trono de Dios. Número uno, gloria. Número dos, la pureza absoluta de Dios. Dios no tiene pecado, ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie, ni hay maldad en él. Afirmaciones que la Biblia establece. Su majestad brillante y su santidad irradiante. Eso es lo que representa el jaspe, esa santidad, esa pureza, esa gloria de Dios. En la teología, hermanos, se insiste mucho cuando se analizan los atributos de Dios, en lo que es la teología sistemática, se insiste mucho en el atributo de la simpleza de Dios. ¿Qué es la simpleza de Dios? No es que Dios es simple como sencillo, sino que Dios es uno solo, no está compuesto de partes. Vamos a ver, cuando la palabra nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando la palabra nos dice, donde se reunieren dos o más en mi nombre, ahí voy a estar yo. Entonces, ¿qué parte de Cristo está aquí con nosotros? ¿Qué porcentaje de Cristo está aquí con nosotros? Porque estamos reunidos en su nombre. Todo Cristo. Y una iglesia que está ya en Europa también reunida, ¿qué porcentaje de Cristo está ahí reunido? Todo Cristo, ¿verdad? No es que un dedo de Dios está en Marte y la oreja está ya en la galaxia de Andrómeda, porque eso sería un Dios compuesto, como nosotros somos compuestos de muchas partes. Entonces, la simplicidad o un Dios simple es un Dios que es totalmente una unidad. Por lo tanto, no tiene variaciones en nada. Dios, y esto, hermanos, cuando nos ponemos a estudiar esto, es inevitable mencionar estos atributos de Dios, su simpleza, su inalterabilidad y su inmanicencia, ¿verdad? Dios no se ve alterado por ninguna condición, nada lo toma por sorpresa, nada lo hace cambiar de parecer, aunque en la Biblia, si leemos por encima, parece que vemos un Dios cambiando de parecer. Y el ejemplo más claro es la historia de Jesucristo, de Jonás, ¿verdad? Parece que Dios cambió de parecer porque Nínive se arrepintió. No, eso hay que entenderlo bien, hermanos, porque Dios es inalterable. Amén. La imagen del jaspe entonces apunta a eso, directamente a la simplicidad, a la pureza, a la gloria de Dios. Sin embargo, Juan dice que por ahí había otra imagen en el trono, la cornalina. ¿Ustedes saben lo que es la cornalina? La cornalina es una piedra roja. Es un rojo que parece que está ardiendo, parece un carbón encendido. Es una piedra preciosa de las más hermosas, a mi criterio,
que existen, porque es un rojo así encendido. ¿Qué representa eso, hermano? ¿Qué representa esa cornalina? Juicio, ira santa, el celo de Dios y la pasión ardiente que Dios siente por su santidad. Entonces, vean ustedes, hermanos, lo que nos quiere dar a entender esta visión del trono. La pureza y la gloria de Dios, su santidad, ¿verdad? El jaspe y la cornalina, su ira, su juicio, su ira santa, ¿verdad? La adversión que siente Dios por el pecado, está pronto a castigar al pecador. Eso es lo que representa la cornalina. Thomas Watson dijo lo siguiente: la santidad de Dios no es fría ni pasiva, es un fuego devorador que arde contra todo lo que es impuro. La mezcla de jaspe y de cornalina, hermanos, nos da la representación de dos atributos inseparables de Dios: su pureza, su santidad y su justicia ardiente. De forma que Dios no puede ser justo sin ser santo y no puede ser santo sin ser justo, sino que Él es perfectamente santo y perfectamente justo y todos sus juicios son sí, aleluya, amén, como dice este mismo libro del Apocalipsis. Vean ustedes qué tremendo, hermanos, porque no nos podemos desviar ni a izquierda ni a derecha. No podemos pensar en un Dios tan puro, tan amoroso, que no le importa que el pecado le vale, ni tampoco un Dios déspota y tiránico que solo quiere hacer sufrir a su creación. Estamos en un centro perfecto, ¿verdad? Dios tiene esa perfección de ser completamente santo y completamente justo. Y eso es lo que representa estas dos piedras preciosas. Sin embargo, hay algo muy, muy importante que Juan ve aquí, y es el arco iris. Dice Juan en el verso 3, y alrededor del trono había un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Entonces, veámoslo de esta forma, intentemos hacer una imagen mental. Juan está sentado, Juan ve a alguien sentado en el trono, pero ese alguien no es una figura física, ese alguien es una luz pura y perfecta, pero al mismo tiempo es como una cornalina roja, increíble, que arde en santidad. Pero alrededor de ese trono y esa figura imponente hay un arco iris rodeando ese trono. ¿Qué significa eso? Aquí hay un contraste que es increíble, indescriptiblemente bello. Después de ver la gloria, después de ver, hermano, el fuego santo de Dios, Juan ve algo inesperado, un arco iris. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa el arco iris en la Biblia, hermanos? ¿Alguien lo sabe? Ajá. Ujú. Muy bien. El arco iris es la fidelidad y la misericordia de Dios en sus pactos. Nos remitimos a Génesis 9, ¿verdad? El pacto noético, cuando el diluvio termina, ¿verdad? Cuando ya la tierra se seca, Dios le dice a Noé: voy a poner mi arco en los cielos para que cuando ustedes vean el arco en los cielos, recuerden que yo nunca voy a volver a destruir la tierra con agua, ¿verdad? Con agua. Como dijeron por ahí, de fuego Dios no dijo nada. Entonces, pero eso es un símbolo de misericordia, de fidelidad de Dios, de una fidelidad que es como Él, inmutable. Dios no dice, mañana Dios no va a decir, no, yo ya me cansé de serle fiel a esta gente, malagradecidos, pecadores. No, Él es fiel porque Él no se puede negar a sí mismo, dice la palabra. Aunque nosotros permanezcamos, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles en caminar en Cristo, en santificarnos, en tener buen testimonio, aunque seamos infieles en esos aspectos, hermanos, Dios permanece fiel. Su arco sigue estando en los cielos para con nosotros. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí que hay algo. En el gobierno divino hay un trono que arde en fuego santo, un trono que irradia gloria pura, pero también hay un arco iris
que significa gracia, pacto, misericordia, fidelidad. El trono de Dios no solo es un trono de majestad, sino un trono de pacto. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo. Ahora, ¿de qué color o de cuáles colores son los arcoíris? Son de varios colores, ¿verdad? ¿Por qué Juan ve un arcoíris que es verde? Ah, qué curioso. Juan ve un arcoíris que es solamente verde, un verde esmeralda. No es un arcoíris multicolor. En la simbología bíblica, el verde representa vida, esperanza, renovación, reposo, restauración. Y tenemos versículos, no los vamos a ver, hermanos, porque no nos daría tiempo. Salmo 52, verso 8, Jeremías 17, del 7 al 8, Salmo 91, verso 12 al 14. Todos estos versos hablan de pastos verdes, de lugares verdes, y ese verde lo que nos dice es restauración, vida de Dios. Veamos lo que dice Matthew Henry sobre esto. En el centro del universo no hay caos, sino un pacto. No hay tiranía sino gracia. No hay temor sino fidelidad. El arco iris es la sonrisa de Dios alrededor de su trono. En medio del fuego y de la gloria de Dios hay algo, un trono que irradia vida para su pueblo. ¿Entendemos esto, amada iglesia? ¿Qué pasaría si ese arco iris no estuviera? ¿Qué pasaría si esa fidelidad de Dios no estuviera? Si esa misericordia de Dios no estuviera. Nos dejaría expuestos ante la gloria y el terror y el poder y el fuego santo de su trono. Y aplicaríamos lo que dice Éxodo 30:20, ningún hombre que me vea vivirá. Pero por esa gracia y ese pacto, estamos nosotros aquí en pie hoy en día, disfrutando de su misericordia y de su favor. Amén. ¿Qué podemos decir de la primera impresión del trono que tuvo Juan? Nuestro Dios, hermanos, no cambia la esencia de lo que es. Es un Dios santo y justo y todos los días está airado contra el pecador. Algunos dicen, ¿por qué Dios ya no es el Dios del Antiguo Testamento? ¿Cómo? Vamos a preguntarlo de esta forma, ¿verdad? Usted me entiende. ¿Cómo era el Dios del Antiguo Testamento? ¿Ah? Los judíos le decían de una forma, Jehová de los ejércitos. Y eso, aunque suena muy bonito, muy épico, es algo para sentir temor. Porque cuando se decía Jehová de los ejércitos, era un Dios pronto a castigar y a erradicar la maldad. ¿Qué hizo Dios con ciudades antiguas en el Antiguo Testamento, hermano? Las destruyó. Simple y sencillamente las destruyó. ¿Qué hacía Dios con los falsos ídolos? Los destruía. Ahora, ¿será que Dios cambió? ¿Será que Jehová de los ejércitos ya no es Jehová de los ejércitos en el Nuevo Testamento? Ya Dios dijo, no, ya me cansé de destruir. ¿Para qué? Dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. No hay cambio en Él. Nuestro amado Dios y Padre Santo sigue siendo Jehová de los ejércitos. Y eso es para que nosotros sintamos temor, hermanos. Temor santo delante de Él. Porque dice la palabra que no tomará por inocente al culpable. Dice la palabra que el Señor está todos los días airado contra el pecador y tiene tensado su arco. Dios no ha cambiado. Es un Dios santo, justo. La gracia, hermanos, no cambia la naturaleza de Dios ni los atributos de su carácter. Algunos pueden decir, pastor, es que como estamos en el tiempo de gracia, como estamos en el tiempo de Cristo, Dios ya no castiga. No, hermanos, Dios tiene reservado ira para el día de la ira, dice la palabra. Él no ha cambiado. La gracia, y entendamos esto, la gracia de Dios no es la misericordia de un padre arrepentido y dolido de haber castigado
a sus hijos. ¿Verdad? Como cuando el chiquillo, la chiquilla nos saca de quicio y el papá llega y pum, 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 pum. Y después le remuerde la conciencia y dice, uy, puña, qué duro que le di, ¿verdad? Lo dejé sin aire, pobrecito, mi chiquito. No, después le compro un helado. Dios no tiene eso. Dios no tiene ese arrepentimiento. La gracia no es eso. La gracia no es Dios diciendo, ay, pobrecita Sodoma y Gomorra, se me fue mucho la mano. No, porque eso sería un Dios, hermano, atado a pasiones. Un Dios fluctuante. Y nuestro Dios no es así. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es ese arco iris que está en los cielos? Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y puso su arco iris en el cielo como señal. No porque los hombres de ahora en adelante no pecarían más, porque la humanidad se volvió a corromper, sino por su misericordia. Dentro de su santidad y su justicia también está implícita su misericordia. De su trono no irradia fuego, irradia misericordia, hermanos. Es un trono de gracia. Acercaos pues confiadamente al trono de gracia para que encontréis oportuno socorro. Qué tremendo, hermano. Y Dios nos deja este detalle en el libro de Apocalipsis. Ahí está mi gracia como un arcoíris decorando mi trono para acordarme yo en sentido figurado, para acordarme yo todos los días de la gracia que siento y tengo por mi pueblo. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. Después Juan ve 24 ancianos. Esta tipología es muy sencilla. Dice, alrededor del trono vi 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Hermanos, usted ya conoce esta interpretación, es la más clásica, el pueblo completo de Dios. Esto es el pueblo completo de Dios. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Jesucristo, que representan la iglesia de Dios, el pueblo de Dios que ha trascendido por los siglos. La iglesia del Antiguo Testamento, que era Israel, una iglesia étnica, una iglesia con un pacto étnico racial, y la iglesia del Nuevo Testamento, que es una iglesia con un pacto en Cristo Jesús. La iglesia total de todas las épocas, de toda la historia. Estos ancianos no son ángeles, los ángeles no se sientan en tronos, ni usan coronas, ni son redimidos. Entonces los 24 ancianos lo que representan es el pueblo de Dios redimido y glorificado, que va a estar delante del trono de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Delante de la presencia de Dios para siempre. Dice que sus vestiduras son blancas. Esto obviamente simboliza pureza, justificación, victoria, identidad en Cristo, participación en la justicia de Cristo, y también nos remite a lo que dice la palabra, ¿verdad? La iglesia como la esposa de Cristo, sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa reprochable, lavada por el lavamiento de su palabra. Entonces, esto apunta también a que estos 24 ancianos son el pueblo de Dios. Juan no está viendo solo la iglesia en gloria, sino una iglesia bien, finalmente perfecta, vestida con toda la vestidura de Cristo. Ahora dice que estos ancianos o el pueblo de Dios tiene coronas de oro. La palabra que se utiliza aquí para coronas es estefanoi, que son coronas de victoria, no coronas de realeza. Son diademas como las que, ¿verdad?, representan en las Olimpiadas, unas diademas como de hojitas, porque no diga así, pero son unas diademas que se ponían o les ponían a los ganadores, ¿verdad? A alguien que había obtenido una victoria. ¿Qué representa esto, hermanos? Victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo, perseveración hasta el final y la recompensa en la gloria de Dios. Vean lo significativo que es esto, hermanos. La sala del trono de Dios no está vacía. La sala del trono de Dios no está vacía. Dios está sentado en el trono de Dios y en esa sala está su pueblo que gobierna y reina juntamente con él. Amén.
Ahora bien, en el verso 5 vemos algo característico. Dice, del trono procedían relámpagos, truenos y voces. Este lenguaje nos remite al monte Sinaí en Éxodo 19:16, en Ezequiel 1:13 también, en el Salmo 29 y en Hebreos 12 del 18 al 21, que lo vimos el domingo pasado, de cómo Moisés describía el monte Sinaí lleno de truenos, de fuego, de sombras, de tinieblas. Era una imagen escalofriante. Ahora, ¿qué representan estos truenos y relámpagos y voces que salen del trono de Dios? La majestad de Dios, su poder, su autoridad irresistible y su ira santa contra el pecado. Entonces veamos, hermanos, lo que hay aquí. El trono de Dios es hermoso, ¿verdad? Con ese arco iris, pero también es terrible, porque son truenos y relámpagos y voces de autoridad. En Dios, la misericordia y el juicio se encuentran sin contradicción. Como lo decía Jonathan Edwards, la majestad de Dios es tan grande que inspira deleite y terror al mismo tiempo. Vean cómo todo converge en Él, cómo toda esta imagen lo representa a Él. Un trono con truenos, relámpagos, con alina jaspe, irradiando gloria, poder, majestad, pero un arco iris que nos recuerda que Él es misericordioso y tiene gracia a su pueblo. Ese es nuestro Dios. El verso 5 también dice que estaban delante de Él los 7 espíritus de Dios. Dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto no son 7 espíritus diferentes, hermanos. Es una forma simbólica de hablar de la plenitud del Espíritu Santo. Isaías 11:2 dice que estos 7 espíritus de Dios son que revela y que mantiene la oración, ejecuta los juicios y sostiene al pueblo de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, que está representado aquí. Y veamos qué hermoso, hermanos, que el Espíritu Santo no sale del trono de Dios. Está ahí. El Espíritu de Dios está ahí y está guiando a Juan y nos está guiando a nosotros hoy como iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Y usted sabía algo, hermanos. La palabra dice en Romanos que nosotros tenemos el mismo espíritu. Dice, el espíritu de aquel que levantó a Cristo entre los muertos habita en nosotros. Él también vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted también tiene espíritu de Jehová. Usted también tiene espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor al Señor. Si usted cree que tiene el Espíritu Santo, y si no, hermanos, créalo. Porque si usted es escogido, si usted fue comprado, si usted es pueblo de Dios, usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tener el Espíritu Santo, como lo hemos dicho una y otra vez, tener el Espíritu Santo no es hablar trabalenguas, no es pegar gritos, no es pegar brincos, no es pararme en la puerta de la iglesia y empezar a brincar como un trompo. Porque no, hermanos, a veces esas cosas son para que los hombres las vean y alaben. Ay, mire la hermana Paquita, qué espiritual que es, dando vueltas en el piso como una cucaracha envenenada, ¿verdad? ¿Cómo la tomó el Espíritu de Dios? Sí, pero también la hermana Paquita es la que más critica a los hermanos. También la hermana Paquita es la más chismosa. También la hermana Paquita es la más mentirosa. También la hermana Paquita es la que cuando se da cuenta que un hermano cayó, en vez de orar, le escribe a todos sus contactos lo que hizo el hermano.
Eso es tener al Espíritu Santo. Jamás, jamás. Y hay personas que se dejan guiar por esa vana religiosidad y creen que están bien con Dios. Porque tener el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, es tener la plenitud de lo que dice aquí la palabra. Conocimiento, Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, poder, consejo, temor a Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y usted puede estar lleno del Espíritu Santo estando sentadito, tranquilo, escuchando la palabra, hermanos. La teatralidad le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y le ha restado mucha autoridad a la iglesia, porque como dijo el apóstol Pablo, va a entrar algún incrédulo y van a creer que todos estáis locos. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Evangélicos locos, ¿verdad? Diciendo cosas sin sentido y dando vueltas en el piso ahí. Entonces, no, hermano, no es eso. No es eso. También vemos en el verso 6, un mar de vidrio semejante al cristal. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué significa ese mar? Y veamos lo curioso, hermanos. Israel, o en el lenguaje profético del Antiguo Testamento, el mar es relacionado siempre a muerte, a caos y a las fuerzas del mal. Por ejemplo, el folclore del Antiguo Testamento hablaba de un leviatán, ¿verdad?, que habitaba en el mar. Incluso vamos a ver cómo en el verso 13 nos dice que el anticristo surge, la bestia surge del mar. Entonces, el mar en la Biblia no estaba relacionado a cosas buenas, porque Israel no era un pueblo marítimo. Entonces le temía al mar y lo relacionaba con cosas un poco más malas. Pero ¿qué significa ese mar cristalino frente al trono de Dios? Primero, es un mar calmado. Es un mar en calma. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha derrotado el caos. El mar está en calma, está como el cristal. Dios ha sometido todo el caos a su trono. También, hermanos, hay un simbolismo, y los que están apuntando, apunten este versículo. Primera de Reyes 7, del 23 al 26. Primera de Reyes 7, del 23 al 26. No lo vamos a leer, pero ahí habla de otros edificios que hizo Salomón. Y dentro de su casa Salomón hizo un altar y puso un mar que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso también representa. Y por supuesto representa la pureza y la transparencia. Todo es visible delante de Dios, nada se oculta, todo es transparente ante su santidad, amados hermanos. Y ya para ir concluyendo, vamos a ver los 4 seres vivientes. Escuche esto. Y en medio del trono y alrededor del trono, ¿dónde estaban esos seres vivientes? En medio y alrededor. Vi 4 seres vivientes, dijo Juan. 4 seres vivientes quiere decir 4 criaturas, porque Juan no sabía describirlas, Juan no sabía lo que eran. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos seres vivientes son los mismos seres vivientes que vio Ezequiel en Ezequiel 1 y que vio Isaías en Isaías capítulo 6. ¿Recuerdan la visión de Isaías? En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado en su trono resplandeciente y las faldas llenaban el templo, ¿verdad? Y habían 4 querubines. Y aquí es donde nos damos cuenta, hermanos, que estos seres vivientes que Juan ve son serafines, perdón, no querubines.
son serafines, son los mismos serafines que vio Isaías y que vio Ezequiel. Por lo tanto, nos estamos encontrando en el mismo lugar. Un lugar adimensional, fuera del tiempo y del espacio, donde Dios habita, donde habita su gloria y su majestad. Entonces Juan está teniendo esa visión en el Espíritu y ve a estos serafines que vuelan alrededor del trono de Dios todos los días diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Ahora, ¿qué representan estos seres vivientes? Aunque sus descripciones son extrañas, Juan dice que están llenos de ojos por todo lado, ¿verdad? Hay varias interpretaciones de eso. Algunos dicen que son espíritus, ¿verdad?, que conocen todo. Algunos dicen que es para contemplar constantemente la gloria de Dios y de su creación. Pero bueno, hay muchas interpretaciones. Pero vamos a estudiar la que tiene una representación más grande en la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Estos 4 seres vivientes, hermanos, representan la plenitud de la creación adorando al Creador. Vean ustedes con cuidado. El primer ser viviente es como un león. ¿Qué representa el león en la Biblia? La majestuosidad, la realeza y la autoridad. El león es la criatura o una de las criaturas más majestuosas y poderosas en la tierra firme, ¿verdad? Por eso el león tiene un apodo que es el rey de la selva. Y en verdad sí, son animales increíblemente majestuosos, ¿verdad? Ese león grandote con su melenota, ¿verdad? Que todos los demás animales en la sabana africana les tienen miedo, no se meten con él, que aborrece a las hienas. Yo no sé si usted sabía eso. Los leones no soportan a las hienas, las ven como algo, ¿qué le digo, hermano? Como algo asqueroso, y las matan por matarlas nada más, no las soportan. De hecho, una hiena puede escuchar el rugido de un león en alrededor de 15 kilómetros a la redonda y salen huyendo. Entonces, cuando el pueblo de Dios veía a los leones, les recordaban a su Dios, ¿verdad? Y estaba incluso la promesa mesiánica del león de la tribu de Judá, porque siempre ha sido tenido por el ser humano como un animal fuerte, majestuoso. Ese es el león. Después tenemos el segundo ser viviente, que era como un becerro. Eso quiere decir un toro. ¿Qué significa el toro? Es un animal de fuerza y de trabajo y de perseverancia. Es un animal de labor, de sacrificio y de fuerza constante. A lo largo de los años, ¿verdad? Uno de los primeros animales que el ser humano domesticó fue el ganado. ¿Y cuántos usos tiene el ganado? Muchísimos, muchísimos. Entonces, es también un animal muy apreciado por la humanidad, por lo que ayuda a la humanidad. Y curiosamente hay una representación de este animal en el trono de Dios. Y tenemos el tercer ser viviente, que es un hombre. Dice que es semejante a un hombre. El hombre representa la inteligencia, la razón y la dominación de todo. Representa la cúspide de la creación visible, como lo estudiamos al inicio del culto. Y el águila, que es el último ser viviente, representa, ¿verdad?, velocidad, trascendencia, altura. También es un animal majestuoso que domina los cielos porque no tiene depredadores. Está en la cima de la cadena alimenticia, tanto el águila como el león. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quieren representar esta visión de los 4 seres vivientes? La creación en conjunto, con sus puntos más altos. El león, el hombre, el águila, lo más alto de la creación de Dios, rindiendo adoración eterna por los siglos de los siglos a su Creador. Eso es lo que representan estos 4 seres vivientes. En resumen, adoración. Adoración. La creación entera adorando al Señor. Como la Biblia lo decía también.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Toda la creación adora y adorará al Señor nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Vean que estos cuatro seres vivientes no tienen una representación así como muy, que digamos, wow, no, la creación adorando, la creación destinada a hacer lo que tienen que hacer, adorar a Dios. El hombre haciendo lo que el hombre fue creado para hacer, ser un adorador de Dios. Qué tremendo, hermanos. Así lo explica Herman Bambick. En el trono de Dios converge toda la creación y la creación entera existe para su gloria. Dios creó todo para glorificarse. Entonces, cuando Dios crea ese león poderoso, majestuoso, que gobierna, que domina, Dios se glorifica. Cuando Dios crea al hombre con inteligencia, con razón, con dominio, con un alma, Dios se glorifica. Así en todo, Dios se glorifica, hermanos. Bendito sea el Señor. Qué hermosa es su palabra. Para ir terminando estos versos, ¿cuáles son las aplicaciones de esto? Número 1, Dios no es un Dios manejable. Su gloria, el jaspe, su justicia, la cornalina, nos recuerdan que Él no es un Dios de bolsillo ni el genio de la lámpara. Su santidad y su majestad deben producir en nosotros un temor reverente. Número 2, la gracia sigue rodeando el trono de Dios. Ese arco iris esmeralda es un recordatorio que en el centro de la realidad de Dios hay un pacto de fidelidad y de misericordia. Número 3, la iglesia reinará con Cristo. Los 24 ancianos son un anticipo del destino glorioso del pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Número 4, el Espíritu Santo opera plenamente. Los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono revelan que nada ocurre fuera de la plenitud del Espíritu de Dios. Número 5, todo el caos está sometido al trono. El mar de cristal nos recuerda que aquello que hoy parece incontrolable ya está bajo el dominio de Dios. Y número 6, toda la creación vive para adorar. Los 4 seres vivientes representan el propósito final de toda criatura, dar gloria a Dios. ¿Qué concluimos de esto, amados hermanos? Lo que Juan vio no fue un mito, no fue una simbología vacía, no es una construcción religiosa. Vio la realidad última, el trono de Dios soberano, santo, glorioso, fiel, poderoso y misericordioso, el trono ante el cual los imperios caerán, los reyes morirán, todos los demonios temblarán y toda la creación adorará, y donde Cristo está exaltado eternamente. Este trono es una garantía absoluta de que lo que va a suceder en Apocalipsis del 5 al 22 se va a cumplir sin falta. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar, amados. Señor, te queremos dar gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana, oh Dios. Gracias, Padre amado, Padre bendito, Padre bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de que tu trono es gloria, justicia y fuego santo, Dios, aún hay un arco iris de esmeralda alrededor de esto. Aún hay gracia, aún hay misericordia, aún hay pacto, Señor. Y esto porque a ti te ha placido, no porque nosotros lo merezcamos. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en medio de todo y está en nosotros, porque tú has dominado la braveza del mar y la has convertido en un mar calma de cristal, Señor. Y porque toda la creación te adorará, Señor. Desde el poderoso león, Señor, hasta la majestuosa águila, todos te adorarán y todos proclamarán que tú eres el Dios verdadero por los siglos de los siglos, Señor. Señor, ponemos en tus manos esta semana. Guárdanos, cuídanos, ayúdanos en todo lo que necesitemos hacer. Guardan las vidas de nuestros familiares y seres queridos. Guárdanos de todo mal, Señor. Líbranos de toda tentación.
Hermano, levante su mano. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Señor, nos vamos de este lugar, pero tu presencia siempre está con nosotros. Y todo esto hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden ir en paz, hermanos.